Amigas, amigos, nuevamente y como siempre un gusto y un placer saludarlos. Los saludamos desde nuestra segunda emisión de esta Mesa de Leones, un espacio diseñado para el análisis, la reflexión, el debate y por supuesto que la controversia. Señores, ¿cómo estamos? Muy bien, Víctor de los Santos. Pues tenemos una persona nueva en nuestro podcast. Perfecto. El señor y amado desde Francisco y Madero, Alejandro de los Santos, para servirles. ¿Por qué Francisco y Madero? ¿Tú eres de Matamoros, no, compadre? Uno es de donde le gusta estar. Cada quien nace donde. Muy bien. Oigan, pues la vez pasada nos quedamos con bastantes temas interesantes del tipo educativo, del tipo social, y por supuesto que hoy vamos a darle continuidad a esa parte. Me gustaría iniciar, Alan, si me lo permites, sí, hablando de un tema súper importante y que atañe a todos. La escuela en México. Vamos a hablar sobre la igualdad y la equidad. ¿Qué nos pueden decir sobre esa temática tan controversial? ¿Equidad o igualdad? Tú, compadre. Dale, compadre. No, tú. Dale, tú, yo sé no, que... no, Ahí lo traes todo anotado. No, son dos temas que parecen lo mismo, pero no lo son. La igualdad quiere decir darle los mismos recursos y oportunidades a todos. Okay. Y la equidad es considerarlas... Deja, estoy viendo, compadre, me interrumpes. No, hablar de equidad es considerar las diferencias y tratar de darle justicia a todas las personas. Por ejemplo, no se puede tratar a un niño de una manera igual, un niño que tiene diferentes niveles de aprendizaje. Y la equidad trata de que todas las personas tengan oportunidades, pero desde la diversidad. Entiendo. Desde tu postura, no es lo mismo darle 10 computadoras a la escuela Benito Juárez, que está ubicada en el ejido de Vizcaya, a darle 10 computadoras a la escuela Miguel Hidalgo, que se encuentra en Torreón, Coahuila, pues porque las características son diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Pues no tenemos las mismas condiciones. Puede que la escuela del ejido no tenga luz, no tenga las condiciones necesarias, y pues otra escuela, en este caso la de la ciudad, pues sí cuenta con eso. Carlos. Hablamos de las necesidades, ¿no? ¿Igualdad o equidad? ¿Dar lo mismo a todos o dar lo que realmente necesita la escuela? No, yo creo que lo que necesita y que son las necesidades, ¿sí? O sea, y ahorita lo abarcábamos en una zona rural, ¿qué necesidades son para que las condiciones se lleven a cabo una buena enseñanza, una buena educación? Entiendo. Y yo creo que los términos no son lo mismo, pero se complementan. Sí. Por ejemplo, reconocer las necesidades que tienen las personas, trabajar en ellas, es equidad. Pero se trabaja para que sean iguales y que tengan las mismas oportunidades. Las dos son términos muy importantes en la educación y tienen que ser entrelazados. Y es que a pesar de que sea un tema tan básico que a lo mejor lo podemos, como maestros de grupo, entender muy rápidamente, a veces pareciera que los gobiernos no entienden esta parte y prefieren a todos dar lo mismo, pensando que ellos cumplen las necesidades básicas, pero no lo es. Desde esta perspectiva, ¿la escuela es inclusiva? Sají, pues vienes invitado de estrella y no has hablado. Yo vengo a levantar el ranking nada más, muchachos. Pero fíjate que yo considero que, bueno, tanto la igualdad significa de que darles la oportunidad de que todos estudien, ¿no? Como tú lo mencionabas, a darles a todos igual. Pero ya entramos en el tema de la equidad y ahí vamos a ver el tema de que los recursos y toda esta parte sean distribuidos de manera correcta para que satisfagan las necesidades básicas de los alumnos. Sí, por ejemplo, tú nos comentabas a bien de que darle las computadoras. No podemos dar las computadoras a todos y no por ser discriminativos ni nada, sino porque no las van a aprovechar al 100% por falta de internet, por falta de electricidad, o hay muchísimos temas que podemos ver ahí, o una persona bien capacitada que sea la persona que los vaya a orientar en ese ramo, ¿sí? Ahora, si nosotros nos vamos a darles otra oportunidad, que sea la que ellos desarrollen de una manera más adecuada para la necesidad de ellos, yo creo que ahí entraríamos en una escuela ya más de calidad y una mejor oportunidad para todas esas personas, ya sea en el ámbito rural o en el urbano. Perfecto. Carlos, tu postura ante la escuela inclusiva, ¿la escuela es inclusiva? No, la escuela no es inclusiva. Y yo lo vivo, y hace ratito lo comentaba,
Tengo un niño de 8 años, él tiene autismo, así como lo decretaron autismo. Otros le llaman Asperger, que viene siendo de derivado de ahí. El niño yo lo empecé a escolarizar hasta el 3er año. Era bien complicado poder llevarlo a algún lugar porque no estaban las condiciones. Actualmente es un niño que ha encontrado, pues yo le puse una maestra sombra. Esa maestra sombra le ha ayudado demasiado. Igual la escuela, que ahorita el niño hasta 3er año supo leer, supo escribir y también ahorita ya sabe inglés. Entonces, a pesar de que es un niño superdotado en la parte cognitiva, pues la adaptación era pues muy complicado. ¿Por qué? Porque pues hoy en día los niños, pues hablamos que son muy sinceros y son transparentes. Entonces, saberlo con condiciones, por ejemplo, mi hijo, y lo platico muy abierto, mi hijo es de los literales. Un día le dije, oye, Seisito, échame aguas. Iba de reversa y ya venía con una botella de agua a echarme agua. Entonces, a veces los niños también son crueles, ¿no? En las escuelas, que no está concientizado todas las escuelas del tipo de personas que hay. Y yo lo hablo desde la parte del autismo, ¿no? Que hay muchísimas condiciones de cada niño, pero sí, no es inclusiva totalmente, no todos. Sí, yo pienso que el primer tema es reconocer qué barreras para el aprendizaje tienen las personas. Por ejemplo, hay barreras estructurales, y las barreras estructurales tienen que ver con la falta de espacios, con los niños que viven algún tipo de pobreza, que viven pobreza, pues estructuralmente su familia, su colonia, el lugar donde viven, estructuralmente no puede salir adelante. ¿Por qué? Porque ven condiciones de desigualdad, ven condiciones de drogadicción, hay bullying en las escuelas hacia ellos, o sea, hay toda una estructura social que les impide, social, política, económica, que les impide aprender. Entonces esa es una barrera para el aprendizaje. Otra barrera para el aprendizaje y la participación tiene que ver con las actitudes que toman los maestros. Por ejemplo, hay maestros que no enseñan al que lee más despacio. Hay maestros que no enseñan al que no comprende las matemáticas. Y es una actitud negativa hacia el aprendizaje de esos estudiantes. También existen en estos tiempos, aunque la ley está muy regulada, existen las normativas. Por ejemplo, hay gente que no le da acceso a los niños que vienen de Estados Unidos, que traen su documento y les hacen pasar las de Caín para aceptarlos en las escuelas. Sí. Niños que vienen en preparatoria, jóvenes que vienen de otro subsistema, no los aceptan en el subsistema que llegan porque no tienen las mismas carreras tecnológicas y les hacen pasar y batallar miles de cosas para que tengan acceso a la educación media superior. Y existen, yo creo que una de las más importantes, las barreras para el aprendizaje didácticas. La metodología, la forma en que pones al grupo, que si por hombres, que si por mujeres, que por los de 10, por los de 7 y los de 6, incluso los acomodan en filas. Y esa barrera didáctica, pedagógica, también limita el aprendizaje de las personas. A eso se le llama barreras para el aprendizaje y la participación. Fíjate que desde lo que comentas, en la parte didáctica, sí, es cierto. Nos toca ver todavía en este siglo, en estos años, ver maestros todavía con esa postura. Maestros que llevan una planeación, hay que hablarlo como es, una planeación comprada. Pensamos o piensan que todos los niños llevan los mismos conocimientos, todos los niños llevan las mismas actitudes y empezamos a dar lo mismo. ¿Qué pasa con los niños que vienen con un poco de rezago? Yo, por ejemplo, me gusta mucho leer varios autores, y nos platican lo siguiente. ¿Qué pasa con Finlandia y contra México? Vamos a compararlos. Bueno, yo sé que Finlandia ya está muy choteado por ahí de que es de las máximas naciones que tienen la educación muy alta. ¿Qué pasa con ellos? Empezamos con los niños de 4 años. En México empezamos y los queremos empezar a leer. Fíjate que mi niño ya sabe las vocales. Fíjate que mi niño ya sabe sumar, ya sabe restar, qué sé yo. Los niños de Finlandia, de aquellos países, Noruega, ¿qué enseñan a los niños? Educación física, valores, todo lo social, toda la parte, psicomotriz, educación física, cultura, artes, vaya, qué sé yo. ¿Qué pasa con México? Primer año, fíjate que mi niño ya lee 50 palabras por minuto. Fíjate que mi niño, y empieza a hacer ese despegue de los niños contra otros países. En otros países, Japón, seguimos con valores, seguimos con artes plásticas, seguimos con deporte. ¿Qué pasa con tercer año de primaria? Los niños de México se quedan rezagados, se quedan en ese rezago y los demás niños van avanzando, porque son países que realmente se fijan mucho en la condición del niño, en primero enseñarle cosas que le van
empiezan a ayudar a despertar esa parte motriz, sensoriomotor, y se fijan mucho en las particularidades. México, lamentablemente, no es así. México, todos pensamos que todos piensan igual, que todos aprenden de la misma manera, y pues ahí se ve el rezago en las pruebas que hemos tenido de otros países. Y luego también va el tema de que las maestras se crean mucho de que, porque mis niños ya saben leer, yo ya soy muy buena maestra, ¿no? Sin saber que en realidad están forzando a un aprendizaje que no están aptos los niños para hacerlo. Sí, pero vamos a ver también, como dice Ana, vamos a ver el fondo. El fondo son 5 millones de habitantes, Finlandia, a 127 millones que somos en México como país. O sea, también... No, y el recurso, México, ¿no? El recurso también es sí, o sea, es económicamente, o sea, ¿a cuánta gente le estás inyectando? ¿Cuántos te gustan que estén estudiando? De 127 millones de personas. Sí, entiendo la postura. De manera formal sería... millones. Pero desde la parte didáctica, en la forma que el maestro da las clases, da su cátedra, por así decirlo, seguimos muy atrasados en cuanto a ese tipo de avances. Ojo, y no factor, todos, sí. Hay que aclararlo, no todos los maestros son así, pero en su mayoría nos toca ver lamentablemente que sí es. Yo creo que los maestros en México son buenos. Los maestros en México son buenos, los maestros en México les duele lo que viven los alumnos, no hay maestro malo. Lo que pasa es que falta la capacitación. Mira, en la capacitación lo estamos viendo, hay un libro que se llama Panorama Educativo Nacional, y ese libro viene desde el 2010. Entonces ahí nos dice que los maestros en México, de 10 maestros, solamente 3 pueden capacitarse. O sea, hay capacitación para el 3%, perdón, de 100 maestros en México no hay capacitación rápida, solamente para el 3%. Entonces, eso te habla que no hay capacitación en México, que los maestros viven en condiciones que también no favorecen al aprendizaje, y dentro de la vida escolar existen varios vicios. Uno, el que tú mencionabas, que es la balcanización. Los de primero contra los de segundo contra los de sexto, y los de sexto con los de secundaria, y los de secundaria contra... Hay una balcanización, o sea, hay maestros que son maestros de primaria y no quieren abandonar primero y segundo, y les da miedo trabajar en sexto, y se pelean entre ellos. Y la balcanización va más allá, se pelean entre los que creen en el sindicato y los que creen en la parte oficial, se pelean los de Juan Pérez contra los de Pedro Escobedo, y hay un conflicto en las escuelas que no les permiten avanzar. Ya lo dice Fulan en su libro La escuela que queremos. Hay escuelas balcanizadas por diversos tipos que ya mencioné, pero también existen escuelas de trabajo en equipo fácil. ¿Y cuáles son las escuelas de trabajo en equipo fácil? Donde todos se llevan bien, donde hay fiestas, donde hay compadres, pero no trabajan los objetivos de aprendizaje que se planean. Y hay escuelas fachadas, donde tú entras, los niños ordenaditos, bonitos, pero están sometidos a sistemas tradicionalistas de enseñanza, y ahí la creatividad juega un papel menos que importante. O sea, este tipo que lo menciona Fulan en ese libro pasa en las escuelas, y no es porque existan malos maestros, sino que existe una cultura organizacional y de trabajo en equipo deficiente en algunas escuelas en México. En otras, México es un país de muchas realidades. Puede haber una escuela muy mala en San Pedro García, Nuevo León, y a los 100 metros está la mejor escuela del país. Entonces, hablar de eso, de las desigualdades en México, pues es un tema muy importante que tiene que ver con la inclusión. Perfecto. Oye, y hablando de inclusión, ¿existe todavía desigualdad en las escuelas? ¿Existe discriminación? Claro que existe discriminación, porque en México existe una violencia estructural en contra de las personas. Hoy le reclamamos al gobierno de que no existen las condiciones en el país para que las personas salgan adelante, y también le reprochamos que le dé el dinero a los pobres. O sea, desde ahí, desde esa desigualdad, ¿cómo le decimos a alguien que está mal darle el dinero a las personas que no lo tienen? Cuando pues, yo lo veo bien, pero también decimos, bueno, ¿de qué ha servido darle? Otros dicen, ¿de qué ha servido darle el dinero a esas personas? Si los haces mantenidos, si los haces personas que dependen de ese sueldo, de ese programa, bueno,
la desigualdad va más allá. Yo no veo mal que les den las becas y las oportunidades a las personas. Eso es muy bueno. Imagínate, se destinan 222 mil millones de pesos que se los gastaba Peña Nieto o otro presidente, por decir uno, en sus lujos. Y que hoy se lo den a la gente. Y hoy que se lo den a la gente está bien. Pero también el gobierno, también el gobierno no le da las condiciones de salud. No hay condiciones de salud. Las escuelas están en mal estado y gran culpa de eso es la falta de organización y de visión que tenemos padres de familia, maestros y autoridades. O sea que si regresamos al programa que antes era Escuelas de Calidad, era muy padre. Es bueno el programa Escuelas de Calidad. Si te acuerdas, era el 2006, ¿no? 2006 cuando entró en vigor las escuelas de calidad. Yo sí vi mucho avance, porque aparte de hacer un glosario grandotote, concursaban porque te medían las fichas, te medían los grupos, te medían la comunidad y te medían lo que viene siendo padres de familia y la parte académica, y todavía se medía el director. Entonces, y llegaba recurso, a esas escuelas de calidad les llegaba recurso. Entonces vemos escuelas que ganaron mucho tiempo, esas escuelas de calidad, y parecen colegios. Es que yo creo que, fíjate que no creo que exista un programa que esté malo. Sí, que se ha implementado, no creo que lo hayan implementado por malo, ¿no? Todos están bien o tienen sus rasgos muy buenos, pero aquí entramos en el tema de que estábamos tocando ahorita, la falta de preparación o la falta de conocimiento para llevar a cabo cierto programa o desarrollar ese programa. Entonces, ahí tendríamos que preocuparnos un poquito más en cómo se va a desempeñar o cómo se va a desarrollar estos programas, y que sabemos que no están mal del todo. No están bien del todo, pero tampoco están mal. Yo creo que tienen mejores cosas que malas. Interesante. Sí, por supuesto. Pero Carlos, ayúdame con esta parte. La discriminación. ¿Existe todavía discriminación en estos años, en estas fechas en la escuela? Sí existe. ¿Por qué? ¿Por qué crees? O sea, te vuelvo a repetir, si lo vemos desde las condiciones que llegan los niños, a veces esa sinceridad que tienen los niños, pues para algunos como padres de familia o para inclusive aquellos niños que están padeciendo de un aspecto, por ejemplo en el caso del autismo, pues sí existe, no todos lo ven bien, lo ven anormal, lo ven como fuera que no encaja con ellos. O sea, no hay algo que los haga concientizarse y decir, pues, sí, están el niño en estas condiciones, lo integren y todo, a veces son relegados. Y eso lo vivimos nosotros, cuando yo me acuerdo que estábamos en prepa, o el gordito, o el flaco, o el que no habla, el mudo. Entonces luego hacíamos etiquetas, y esas etiquetas obviamente sí están impactando en los niños. A mí me gusta, hay un tema también hablando de discriminación, en la discriminación de género. Nosotros trabajamos mucho con educación superior. A mí me agrada mucho ver esto, Alan, de que ya creo que el 70-80% de los estudiantes que tenemos nosotros son mujeres. Sí. Ha crecido y ha avanzado mucho el tema de la mujer profesional, profesionista. Ya nos estamos quitando las etiquetas de que la esposa, la ama de casa, de que se queda con los niños, de que se queda a hacer esa parte. ¿Cómo lo ves tú desde esa postura? Fíjate que el tema de la igualdad en cuestiones de género pues es muy importante, pero vuelve a algo, el fondo realmente es desigualdad. ¿Por qué estudian más en educación superior las mujeres que los hombres? ¿Por qué le dice el hombre a la mujer, tú estudia, tú termina una licenciatura o termina un posgrado, mientras yo me voy a chambear en otra cosa? Para poder pagarlo, ¿no? O sea, le están dejando yo lo veo así, están dejando el papel de la educación superior a un género que son las mujeres. Y los hombres pues no están viendo el terminar como licenciados o como médicos o como ingenieros, no lo están viendo como del lado pues de oportunidades, sino hacer otras actividades. Pero la ruta es muy clara y la ruta está trazada. Si tú quieres encontrar la inclusión, temas preponderantes es reconocer las barreras para el aprendizaje y la participación, reconocer el trabajo académico que debe existir en las escuelas de investigación, y eso se hace a través de los consejos técnicos escolares, pero ya en el aula también hay procesos que debes de desarrollar y que son obligatorios. Por ejemplo, el diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje en sus 3 aspectos, en diferentes formas de representación, donde los alumnos utilicen lo visual, lo auditivo, lo kinestésico,
a través de la tecnología, donde se expresen de diferentes formas, con imágenes, con música, con baile, o que participen cantando, bailando, hablando, exponiendo. Eso le da oportunidad a todas las capacidades que tienen nuestros estudiantes. ¿Y dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en las metodologías que propone la nueva escuela mexicana. Por ejemplo, la nueva escuela mexicana propone 4 metodologías: el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el STEAM, algunos le llaman STEAM, pero no, es el conjunto de cuatro palabras, por eso es STEAM, y también el aprender sirviendo. Entonces son el comunitario, son las 4 esferas, las 4 metodologías que vienen en los criticadísimos libros de texto. Así es. Y te digo, retomando el tema de ahí de la parte de las oportunidades, de la parte de la discriminación. Estamos hablando de ahorita de que hace algunos días acabamos de tener a nuestra primera presidenta electa, la primera mujer presidenta de México. Nos habla de que cada día las mujeres tienen más oportunidades, tienen más forma de avanzar. ¿Cuántas mujeres profesionistas tienes en tu universidad? ¿Cuántas maestras son? Creo que el 50, el 60%, ¿verdad? De las catedráticas. De alumnos. ¿Verdad? De catedráticos. De catedráticos, yo creo que sí tenemos ya el 60. Sí, el 50, 60%, que ya son mujeres. Es una cifra, pues positiva porque vamos viendo que el estereotipo ese de las mujeres en casa, pues poco a poco se va desvaneciendo y eso nos ayuda mucho. Y bueno, hablando también, Alan, discúlpame, sí, de discriminación, ¿qué pensamos o qué piensas acerca de las redes sociales? Muchos maestros a favor, muchos maestros en contra, el uso de la tecnología en el aula. ¿Positivo o negativo? Bien, el uso de la tecnología en el aula es muy positivo. Mero mole. Lo que le gusta. Con lo que hurtaste tantos días. Con lo que te hiciste rico. No, el tema de la tecnología es primordial. Yo creo que hoy vivimos todos bajo un mundo donde la tecnología es indispensable. En el aula existen varios métodos para aplicar la tecnología. Por ejemplo, está el método aula invertida, que mi compadre hizo una tesis sobre eso. Háblanos un poco de aula invertida. Bueno, el aula invertida, la verdad, yo la trabajé en el 2008. ¿Qué? En el 2008, no te creas, 2010, ahí la trabajé en Tech Milenio. En el 2010 estuvimos trabajando el aula invertida. Obviamente iba la tecnología de cajón, el acomodo de bancas. Lo que había era diferente el proceso, inclusive se dejó aquellas aulas que veías derechito de una banca individual, no, ya era compartido, inclusive en las oficinas, entraste en la aula invertida, las oficinas ya no eran aquel cubículo, aquella oficina, sino ya era toda una sala, como una sala así de auditorio, y ya era pues no personalizado, como que era más abierto al público. Entonces ellos le apostaban mucho a la aula invertida, de que el alumno aprendía en base a los conocimientos de los demás, ir construyendo. Entonces, la verdad, ese modelo educativo para mí sí funcionaba muchísimo, porque había gente que se apoyaba de otros y a otros no, porque ellos decían, los hacías cómodos. Porque, por ejemplo, hacías que le llamaban el trabajo en equipo, realizabas una maqueta y uno nada más decía, no, yo soy Carlos y este es mi equipo, y ya participé. Entonces sí había también esa resistencia, pero el aula invertida... ¿Y el uso de la tecnología, cómo lo implementabas ahí de una manera positiva o negativa? Pues nuestras edades positiva, en nuestras edades somos afortunados los de 30 años en adelante, porque nos tocó la tecnología. Mire, cuando yo inicié en la normal, yo me acuerdo muy bien del profe Abelardo y del profe Juan José, en paz descanse. Empezamos con acetatos. ¿No se acuerdan del proyector de acetatos? Sí. Iba uno, imprimía el acetato y ya proyectaba. Al egresar de la normal, ya teníamos el cañón. Ya era una gran ventaja. Ya hacíamos diapositivas en PowerPoint y éramos como los apestados, porque llegábamos a las prácticas de las escuelas secundarias y decía, ay, aquí no hay cañón, aquí no hay recurso. Entonces, y era porque los chavos ya iban con esa tendencia, ya iban con celulares, ya sabían todo. Inclusive hubo ahí un antecedente en una escuela que yo trabajé, a un maestro le descubrió en su Metroflow y los chavos pues lo posteaban. Ya había los memes en ese tiempo. Entonces sí debemos de usarla, la tecnología obviamente, a favor,
sí, no en contra. Por ejemplo, yo escuchaba en una conferencia de Alan que le reclamaba a un maestro y le decía, sí, pero es que los haces más atenidos, los alumnos ya es puro copy-paste. Entonces, Alan les daba de cómo poder apoyarse, porque aquella persona que ahorita hace un resumen o va a hacer algo, pues, previamente, aunque uses a la tecnología, uses la inteligencia artificial, te tienes que tornar a leerlo. O sea, a leerlo, no nada más es copiar y pegar. También, o sea, también puedes tú ayudar, te ayudas de esas herramientas y obviamente hoy en día es descubrir lo facilito como el maestro, este está mal, este está bien. Y sé que estamos hablando de un problema severo, que es la nueva adicción. O sea, ¿cómo luchas, cómo adoptas las tecnologías en el aula? ¿Cómo puedes ir trabajando esa parte? ¿Cómo luchar contra ese monstruo, Alan? Yo creo que ahí sería importante también pues el papel del facilitador, ¿no? Del docente, del capacitador, como lo queramos llamar o ver. Pero ahí sería ir guiándolos, ¿no? Tú sí puedes utilizar la tecnología para esta parte, puedes utilizarla para esta parte también, pero para esta no. Y no sobrepasar el tiempo o el abuso excesivo de la manera como vamos a utilizarlo. Me comentabas ahorita para hacer las tareas o un ensayo. ChatGPT, vamos a hacer un ensayo, ¿no? Pero ahí tendríamos que ponernos como docentes, pues saber si ese ensayo fue totalmente copiado o si el alumno ni siquiera leyó ese ensayo, ¿no? Porque sí, para buscar o para hacer un ensayo, pues tenemos que leer para saber si podemos poner o no esa información. Yo lo veo bien, la verdad, yo veo bien el uso de tecnologías, pero también condeno mucho el que sea muy excesivo. Sí, fíjate que sí hay recursos pedagógicos y metodológicos que nosotros como maestros podemos utilizar. Por ejemplo, está el modelo TEPAC. En sus siglas en inglés es conocimiento, o sea, dominio los contenidos, un maestro puede usar la tecnología en el aula, sí, pero si tiene dominios de contenidos, dominios pedagógicos y tecnológicos. O sea, un maestro debe saber lo que está enseñando, cómo lo va a enseñar y con qué recursos tecnológicos los va a impartir. Es el modelo TEPAC. Y existe un modelo que inconscientemente lo hemos desarrollado no solamente en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos. Se llama modelo SAM. Es sustitución, aumento, modificación y redefinición. Por ejemplo, hace muchos años, ¿cómo buscábamos información? A través de un diccionario. Entonces el diccionario fue sustituido por el Wikipedia. El Encarta. Y luego el Encarta, ¿verdad? Primero el Encarta. Y luego el Wikipedia fue aumento, o sea, el aumento, sustitución Wikipedia, sustitución Encarta, aumento Wikipedia y luego modificación los buscadores de Google y ahorita en la redefinición estamos con la inteligencia artificial. Entonces, esa evolución que ha tenido la educación y otras áreas del conocimiento, pues nos ha llevado a utilizar hoy en día la realidad virtual, la realidad aumentada y el metaverso, que es algo que viene próximo en las escuelas y en todos los ámbitos. Entonces esos dos modelos, el TEPAC y el SAM, yo creo que si el maestro tiene pleno conocimiento de cómo se utilizan, cuándo y dónde, pues vamos a ser técnicos al momento de enseñar nuestra clase. Y es que la tecnología, por supuesto que aporta mucho, bueno, como lo decía Alejandro, sabiéndola implementar adecuadamente. Nos topamos ahora, hace algunos años, una pandemia, una situación, sinceramente desconocida para todos, una situación, muy complicada, en donde los maestros, en donde las escuelas tuvieron que evolucionar. Se habla de una evolución, un avance tecnológico de 20 años en la educación. Realmente entramos, como lo decíamos, a salas virtuales, entramos a conectarnos, a mandar correos electrónicos. Esto ayudó mucho. Ahora, desde esta parte, los maestros, ¿hemos sabido mantener esa evolución que se tuvo durante la pandemia o lamentablemente ya la dejaron de lado, ya pasó y seguimos a las mismas prácticas tradicionales? No, pues yo digo que sí se ha evolucionado en las aulas también, pero siento que hace ratito voy a retomar lo que decía la capacitación, ¿no? Sí, ¿cuántos en realidad buscamos o leemos para poder aplicarlo? ¿Y cuántos seguimos con el método tradicional para seguir? No, pues me pagan. Yo me acuerdo que todavía hay gente que lleva su libreta así casi de esa que le cayó jugo y de años, con las mismas actividades, con los mismos recursos. Entonces, y hay gente que se va innovando. Y esto es también del maestro. Yo creo que también ahí, cuando a veces se reúnen en los consejos técnicos, es estarles aportando de la tecnología, y es en base a los líderes que
que les están aportando, vamos a usarla, porque sí hubo mucha resistencia, nosotros lo vivimos, aquí en CUT, cuando nosotros emigramos a la parte virtual fue la pandemia, mucha gente, de verdad, no, yo me doy de baja, yo en realidad no quiero. Sí, ¿cuánto nos tocó hacer inclusive eso? Maestros que no voy a balconear, que dan clases con nosotros, decían, yo quiero ayúdenme, ¿no? lo Pónganme presencial, o ayúdame. Entonces, yo creo que la adaptación era obligatoria emigrar a ese lado, que ahorita, inclusive me atrevo a decir que ya es una necesidad. Es como los carros que dicen, no, antes era un lujo, no, es una necesidad. Ahorita ya saber la tecnología, porque los que somos padres de familia, maestros, los alumnos se burlan, o sea, ¿a poco no le sabes? Entonces es leer. Yo ahorita, un instructivo, compro algo y yo busco en YouTube. Mi compadre no me va a dejar mentir, busco en YouTube y queremos saber algo y ahí vamos en YouTube, en las redes sociales y para leer. Inclusive este tema, pues ahí mi compadre fue el GPT. Sí, y se aprende de eso, ¿no? A buscar nuevas herramientas que vayan mejor con nosotros o la facilidad que nos va dando, ¿no? Y en ese tema que comentábamos ahorita, yo creo que si las personas no emigraron al 100% a la tecnología, los maestros, yo creo que de perdido ya realizaron una conciencia muy, muy a fondo de la necesidad que tienen de saber el uso de la tecnología para bien. Pero al final de cuentas te pones a pensar y dices, bueno, yo estoy enseñando a los alumnos, pero ¿qué tecnología van a usar en los próximos 10 años? ¿O qué problemas van a resolver en los próximos 10 años? ¿O qué trabajo van a tener en el futuro laboral, que nos espera? Y reconocer que en esta sociedad lo único estable es el cambio y la incertidumbre. Incluso llaman a una sociedad VUCA, por sus siglas en inglés, que quiere decir volátil, incierta, cambiante, incluso ambigua. Porque lo que hoy estás usando como tecnología, para mañana ya no te va a servir. Entonces, esta sociedad volátil en la cual vivimos, pues, habla de cambios rápidos. Y así lo veo, así lo veo en la sociedad. Adaptación y preparación, ¿no? Es lo que debemos de yo estudiar. les hago una pregunta, ¿es un holograma el que nos va a dar clases? Puede que sí, ya hay partidos de fútbol completamente con hologramas. Pero las instituciones deben de reconocer hay autores que hablan de una curva en las instituciones, por ejemplo, del nacimiento, plenitud y muerte en las instituciones. Eso existe en todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Y el cambio, ¿dónde debe estar presente? ¿Dónde crees que el cambio debe estar presente? ¿Cuando nace? ¿Cuando está en su esplendor? ¿O cuando muere? Es pregunta. ¿Dónde debe estar la transformación? ¿Cuando nace? ¿Cuando está en su esplendor? ¿O hasta que muere? No, debe ser en el punto máximo, en la culmine, ¿no? Claro, y hay empresas y hay instituciones que no lo reconocen. Nacemos, nos va bien, y pensamos que como nos va bien, siempre nos va a ir bien. Tenemos que mantenerlo ahí. Tenemos que mantenerlo, pero ahí, en la cumbre, como lo mencionan, es donde deben de estar las ideas disruptivas que lleven a la empresa o la institución a otro nivel. Y eso es una tarea bien difícil, ¿eh? Así es. Porque cuando tú piensas que te está yendo bien, ya no hay nada que cambiar. No. Y al contrario, es cuando tienes que invertir más y cuando tienes que trabajar más en el cambio. No, yo creo que en eso sí estamos de Y acuerdo. eso sí es muy difícil de ver, de que se va bien, ¿para qué siguen haciendo? ¿Para qué siguen invirtiendo, no? no? ¿Cuántas cerraron en la pandemia particulares? Es a lo que iba. No estaban conscientes de ese cambio. Y lo estuvieron, pero no se quisieron dar cuenta en realidad. Sí, fíjate que hay escuelas que lamentablemente pasa esto de la pandemia y no supieron evolucionar, no supieron adaptarse a estos cambios y se quisieron quedar en lo mismo, y lamentablemente pues ya no están. Ahora, para los alumnos, ¿qué beneficios ha habido todo esto, este cambio? Por ejemplo, nosotros lo vemos con los compañeros de posgrado, los compañeros que toman una maestría en línea. Para ellos ahora es más cómodo tomarlo desde la comodidad de su casa, tomarlo, las clases virtuales, hacer el trabajo en casa, la investigación, estando cuidando al niño, sin trasladarse a un lugar, sin gastar a lo mejor esa gasolina, los costos de traslado. Entonces, ¿cómo han visto ustedes los beneficios para la parte de los alumnos en cuestión de tecnologías? Pues es un beneficio enorme, es una oportunidad muy buena, porque imagínate, antes para tener un maestro
que tuviera posgrados en el extranjero o que viviera en el extranjero, era solamente el TEC de Monterrey. Y hoy el Centro Universitario Trilingüe tiene docentes que cambian el chip de las personas. Por ejemplo, en la pandemia contratamos a Shimo Peris. Shimo Peris es el creativo, o fue el creativo de los Juegos Olímpicos de Londres. Todo el que James Bond se aventara desde el helicóptero en la inauguración y todo, él lo imaginó, él recreó lo que es la Villa Olímpica y la hizo tecnológicamente funcional. O sea, toda la creatividad estaba en manos de Shimo. Y él le dio clases a nuestros alumnos e incluso hizo un concurso porque le dije, ¿cuánto te debemos? Dijo, no, Alan, no me pagues nada. Dice, realmente lo que me vas a pagar a mí, dáselo al mejor proyecto. ¿Y sabes cuál fue el mejor proyecto? Te estoy hablando del 2020. El mejor proyecto fue unas maestras de pedagogía donde con inteligencia artificial querían revivir a los personajes de la historia. Okay. Y en ese momento él me dijo, ¿sabes qué? Pues este es el mejor proyecto, pero es inviable. Y hoy vemos que la inteligencia artificial, con la voz de Cantinflas, por ejemplo, creo que Soriana sacó un comercial de ese tipo con inteligencia artificial, revivió a Cantinflas. Y ese era el proyecto ganador en nuestra escuela de jóvenes que estuvieron acá con nosotros. Entonces, eso es fascinante. ¿Cuánto costaba llevar a los alumnos a estudiar a las escuelas? Y hoy, la antena de Tesla nos cuesta 800 pesos al mes y podemos darle educación a cientos de personas. Entonces, ha cambiado la educación superior en México. Pero sí va a estar complicado porque lo decíamos, también las personas que emigran a la educación digital o en línea son personas autodidactas. Sí, eso sí es cierto. Porque hay gente que no nos nace. Oye, hay que investigar. Pues imagínate, por eso dicen, mejor voy a que me digan, a que me instruyan, a que estén ahí poniéndome gorro, a que me incitan, a que me propicien el interés el maestro. Sí, a que me regañe de perdido, pone atención, ¿no? Pero ahorita las redes sociales es eso, estamos hablando que hoy en día es de que te guste, de que te nace algo, o sea, de hacerlo. Por eso te digo que el autodidacta hoy en día en la educación, sí es el autodidacta en línea. Pero fíjate que algo muy bueno 80% es autodidacta. Que nosotros sí nos percatamos en su tiempo fue a poner a muy buenos maestros en línea. No solamente porque supiera dar una clase, tenemos el ejemplo, por ejemplo, del doctor Jorge Prado. Es una persona, aunque no sea autodidacta, te capta la atención. ¿Y cuántos catedráticos no tenemos así nosotros? Sí, muchos. Y en el tema de económico, pues es impresionante lo que se puede lograr si no gastas en gasolina, en transporte, lo que tú quieras para acudir a una escuela. Hasta en el lonche, las gorditas que te vas a gastar, con eso pagas tu mensualidad completo. Eso es muy, muy bueno. Sí. La parte también de llegar a lugares donde el acceso a la educación es complicado. Compañeros de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, incluso de aquí del norte del país, que no tenían cerca una universidad, de que se les complicaba por mucho entrar, pues se ha cortado esa brecha gracias a la tecnología. Pero ahora también, pues díganme, los contras. Ya dijimos los beneficios. ¿Cuáles? Ya lo platicaba Carlos. Hay compañeros que no están acostumbrados a la tecnología, que no están acostumbrados a tomar las clases desde una pantalla. ¿Qué otras contras encontramos ahí? Yo creo que uno de los contras sería quedarse como que yo ya aprendí. Tomé mi clase y van a pensar que yo ya participé o hice las cosas, ¿no? Pero son de esas personas que yo creo que no quieren en realidad llevar un estudio. No, yo creo que los contras de la tecnología es no saber usarla. Okay. Sí, es no saber usarla y usarla para fines que puedan dañar a las personas o a los seres humanos. ¿Sí? Un uso inadecuado. Sí, lo vivíamos. A mí me tocó, cuando impartía clases, todavía llegar con una caja y como era bachillerato y traían celulares y pongan aquí todos los celulares, porque las fotos, los memes, entonces... Sí, pero y hablo de concientizar a los alumnos para qué usar esas herramientas. Esas herramientas son muy buenas, sí, desde el momento en donde tú los pones y que les compartes. A veces ya no se requiere internet, es una aplicación y de ahí mismo vamos usando la tecnología, pero sí hay contras de la tecnología. Una de las partes es no saber usarla. Aislamiento social. Fíjate que sí, hay gente que no tiene internet.
en sus comunidades, pero yo creo que el tema va más allá y va con una palabra que he escuchado en los últimos tiempos que se llama procrastinación. O sea, el postergar, el estar así no va más al tema que no le saben a la tecnología. Antes para mandar un fax era dificilísimo. Mandar un texto, un texto en el mensaje de texto, ibas tecla por tecla. O sea, la tecnología para las personas adultas, el uso de la tecnología, ahí sí era difícil. Ahora ya todo te lo hace el dictador de voz, ya hay muchas herramientas que ya no es difícil. Incluso dicen, mira, mi niño es un genio porque le sabe el teléfono. No, genio no es el niño. Genio es el que hizo la tecnología. Oye, y como la es que son intuitivos son los teléfonos para que los uses. Como la charra la leyenda que por qué México no pudo haber acabado, Alemania pudo haber acabado con Estados Unidos. Le mandan una carta, y la carta pues no sabían qué decía, pues no. Fueron y se la enviaron a Estados Unidos. Según esa carta decía que si los dejaba pasar, les regresaba todo el territorio que habían perdido. Entonces, pero como México no sabía, fue el presidente, se la entregó a Estados Unidos y Estados Unidos dice, ¿qué decía la carta? No, pues que te van a atacar. Yo te protejo. No, sí existió, pues no, sí, claro, sí existió. Y esa parte de que las personas también perdemos mucho tiempo en estar viendo las redes sociales y cuánto tiempo, aquí te lo marca incluso el celular. ¿Tú cuántas horas estás viendo las redes sociales? Estoy bastante, yo creo que perdí unas 14 horas, Pero estás trabajando, ¿no? Sí, o sea, estamos en WhatsApp, por ejemplo, yo en WhatsApp registré un récord de 10 horas casi. En un día. En WhatsApp. En WhatsApp, en TikTok. Pero cuando estás en tiempo... cuando estoy en tiempo libre, TikTok he registrado aquí en el iPhone hasta 7, 8 horas. Fíjate. En un día. Sí es bastante los que nos consumen, pero también hay algo bien importante. Aprende muchas cosas uno ahí, para bien o para mal. Y otra cosa, que la tecnología nos ha rebasado tanto que hay un chorro de creadores de contenido. Hay gente que y de todo tipo, ¿no? Para todo. Y lamentablemente, así, de todo tipo, buenos y malos. Y sí, el tema de la procrastinación es un tema de que, híjole, nos afecta porque no sabemos cómo implementarlo. Si el uso es bueno, el uso es malo. Hay personas, como dice Carlos, que el celular es una herramienta de trabajo y la utilizamos sí o sí para nuestras actividades diarias. Pero la desviación de la atención, en redes sociales, en los contenidos que pues realmente no aportan nada, también es muy innegable. Que es más contenido malo que bueno en las redes sociales. O sea, eso es una realidad. Yo he estado en conferencias con muchachos de universidad y de media superior y les digo, a ver, pues, ¿cuántos de ustedes tienen un canal de YouTube? Y solamente de 1000 muchachos que en la experiencia es que había muchos jóvenes. 3, 2 tenían un canal de YouTube. Y cuando les dices, ¿cuántos de ustedes tienen un generador de contenido en Facebook, en Instagram? Muy pocos. O sea, no se genera contenido en México. Pero si te vas a otros países como España, incluso Chile o Argentina, hay gente que sí genera contenido útil para la sociedad del conocimiento. O sea, realmente ellos sí están viviendo una sociedad del conocimiento y nosotros acá en México estamos viviendo una sociedad de la información o de la desinformación, ¿verdad? Pero bueno, pues son temas que vamos a ir analizando más adelante. Sí, pues chicos. Como que ya estuvo aburrido podcast. Así es, sí, nos vamos a despedir. Realmente nos quedamos con muchos aportes interesantes desde su perspectiva, desde la función directiva que tienen en esta escuela, y pues bueno, mucho que reflexionar. Así que por el momento ha sido todo el día de hoy. Nos vemos la próxima emisión. Su servidor Carlos Aguilar los saluda. Alan Cortés. Y Alejandro de los Santos. Su servidor Víctor de los Santos también los despide y nos vemos a la próxima. Espérenle su canción, Poderoso. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego. Ha sido todo. Bye.